hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio, un honor grandísimo estar frente a su monitor de nuevo. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad y sobre todo por el hecho de que esta tarde Dios nos da el privilegio de poder aprender un poquito más de su palabra. Así que voy a iniciar en esta tarde. Estoy pues solo yo, pero quiero iniciar contándoles una historia que me pareció bastante chocante, bastante hermosa a la vez, y queda con este tema que todavía no les voy a decir el nombre porque los que estuvieron ya en el en vivo de este jueves pues ya van a saber de qué trata. Pero la historia dice así: inicia con un hijo y un padre. El hijo se llamaba, perdón que lo lea, pero es que es un poquito extraño el nombre, pero el nombre del muchacho se llamaba Salahuddin Hidmud. Ese era el nombre del muchacho. Él tenía alrededor de unos 22 años. Y para ponerlos en contexto, Salahuddin era una persona pues bastante trabajadora. Él era un muchacho de casa que siempre ayudaba a sus padres, siempre trataba de llegar temprano cuando podía, pero por su trabajo posiblemente muchas veces le era casi imposible. Y me preguntarán de qué trabajaba Salahuddin. Pues él era repartidor de pizzas en su comunidad, en el barrio donde él vivía, en su colonia, como ustedes le quieran llamar. Pero era bastante conocido porque él era una persona que siempre estaba activa, siempre estaba tratando de llevar comida a su hogar, no porque posiblemente fueran personas de muy escasos recursos, sino porque a él le gustaba lo que hacía. De su trabajo él sacaba para hacer canciones. Él era un apasionado de la música. Y bueno, los que saben de música más o menos, yo creo que saben lo que cuesta sacar aunque sea una canción. Comprar un beat y después producirlo para que salga a YouTube, aunque sea por meramente diversión o por satisfacción, pero eso requiere dinero. Así que Salahuddin, aparte de sus estudios, llevar comida a su casa y su arte, él era una persona pues de muy buen corazón que siempre ayudaba a su comunidad cuando podía. ¿Y qué le pasó a este muchacho de tan buen corazón? Me dirán. Pues una noche que él iba para su casa, eran alrededor de las 11 de la noche, le faltaba hacer la última entrega y ya la llevaba. Él iba en su bicicleta como siempre, como todos lo veían, y de repente le pasó algo bastante peculiar. Un joven llamado Trey Alexander lo interceptó. Y me dirán, ¿para qué? ¿Será que lo quería saludar? ¿Será que le quería dar la mano y todo? Pues lamentablemente no. Trey Alexander estaba pasando por una situación bastante complicada en su hogar. Recién se había ido de su casa, no porque sus padres lo habrían echado, sino porque simplemente él no se sentía bien en esa familia porque no encajaba. Así que Trey salió a las calles y pues empezó a delinquir, a robar, incluso llegando a lastimar a las personas para obtener las pertenencias. ¿Y qué pasó en este momento con Trey y Salahuddin? Pues simple, vino Trey y en el momento que interceptó a Salahuddin, lo que hizo es que le apuñaló. Le apuñaló no una ni dos, sino muchas veces. Después de esto, cuando el cuerpo de Salahuddin cayó convulsionando, simplemente lo que hizo Trey fue no lo que hace comúnmente un ladrón. No escapó de la escena, no se fue corriendo por miedo, no alertó a nadie para ver si tal vez el joven se salvaba, sino que lo que hizo fue que le quitó sus pertenencias, se sentó a la par del cuerpo de Salahuddin mientras todavía estaba convulsionando y mientras lo estaba viendo que estaba derramado, envuelto en sangre, agarró la pizza y se la comió enfrente de él. Y sí, se escucha feo, pero así pasó. Mientras comía, posiblemente se reía y decía, pues gracias porque ahora tengo para la comida. Y 2 años después, a este joven le invitaron a un juzgado. Le hicieron la cita porque posiblemente algún testigo había visto a una persona con sus descripciones, pero hasta ese momento no era nada claro. Entonces pasó lo siguiente, que es el personaje principal en el cual yo me quiero basar. Era el padre de este muchacho Salahuddin, el que había sido asesinado. Pues yo creo que los padres que me están viendo se identifican, no porque posiblemente hayan perdido tal vez a un hijo de esa forma, sino porque
saben el dolor tan fuerte que estaba atravesando esta familia y sobre todo este padre, al saber que posiblemente el asesino de su hijo llevaba 2 años fuera, que no sabía nadie quién era y simplemente no había tenido pues un castigo ante la ley. Así que este padre se sentó ante ese juzgado y delante de todas las personas él casi le suplicó a Trey que por favor le dijera quién era el asesino de su hijo, o si sabía, si había sido cómplice, pues él no lo iba ¿cómo se dice?, a presentar una demanda en contra de él, no iba a hacer nada, pero que le dijera por favor. Y el juzgado se conmovió tanto al ver la bondad del padre de Salahuddin que muchos empezaron a llorar. Incluso el mismo Trey, que era una persona tan fría, empezó a sentir cómo se conmovía al ver a ese hombre que simplemente le imploraba, pero sin ningún motivo de ofenderlo, de insultarle, simplemente con una compasión que nunca se había visto para esas personas, le rogaba que por favor le dijera quién era el asesino de su hijo. En un momento Trey se sintió tan mal por ver a ese padre tan bondadoso que simple y sencillamente lo que hizo fue que se declaró culpable en el momento. Les dijo abiertamente cómo lo había matado, por qué lo había matado y lo que había hecho antes y posteriormente del asesinato, en lo que invirtió el dinero y la forma en la cual él vio que murió. Y muchos dirán en este momento, bueno, el papá de Salahuddin en este momento sí debería estar enojado, debería estar insultándolo tal vez y tal vez deseando la pena de muerte para esta persona, porque en ese estado, que no recuerdo cuál era, está habilitada la pena de muerte. Y no, está muy lejos de la realidad lo que pasó. Simplemente el papá de Salahuddin dijo delante de las cámaras: he perdido a mi esposa y he perdido a mi hijo, pero Trey, te perdono en el nombre de mi hijo y en el nombre de mi esposa. Sé que mi hijo así lo hubiera querido y mi fe me hace que te perdone. Sé que también mi esposa te hubiera perdonado porque tú no eres el culpable. Y le dijo: estoy molesto con las situaciones que te hicieron llegar hasta ese momento. Tú no eres el responsable de la mala vida que posiblemente tuviste. En ese momento yo creo que todo el juzgado, literal, todo el juzgado empezó a llorar. Los policías empezaron a conmover. La misma juez, que ustedes saben, los jueces son personas que no se quiebran ante cualquier cosa porque han visto de todo. Entonces, la misma juez en ese momento se empezó a quebrar y llorar y disimulaba las lágrimas queriéndose secar rápidamente. Pero pasó algo más sorprendente todavía, aparte de que lo perdonó públicamente, sino que en el momento que Trey empezó a llorar amargamente, el papá de Salahuddin se le acercó, le dio un pañuelo para secar sus lágrimas y posteriormente le abrazó. Lo abrazó como a su hijo. Él le dijo: te perdono, no estoy molesto contigo. Tú eres un buen muchacho que le pasaron cosas malas. Y le dijo: estoy triste por tus padres que van a tener que estarte visitando en la cárcel. Mi hijo ya lo perdí, pero sé dónde está. Y tus padres estarán con la incertidumbre de no saber qué es lo que te va a pasar en la cárcel. En ese momento, aparte de eso extraordinario, pasó algo más extraordinario todavía, y es que la misma familia de Salahuddin empezó a abrazar a la familia de Trey, del asesino. Se abrazaron juntos, se consolaron, unos perdonaron y otros recibieron perdón. Y me dirás, es algo casi imposible de creer, pues créeme que pasó. Y este es el tema que te quiero tocar este día, el perdón. Muchas veces nosotros pensamos, Dios posiblemente me invita a que tal vez yo perdone si es que quiero, si es que se me da la gana, porque pues esto es una opción de que si yo quiero o no quiero. Pues yo te vengo a decir en esta tarde que Dios dice que perdones. Y me vas a decir: sí, pero es que vos no sabes las cosas que me han pasado. Vos no sabes las muchas situaciones problemáticas en las que he estado por ciertas personas. O posiblemente tal vez me pasó algo igual que al papá de Salahuddin. Mi hijo fue arrebatado, mi tío, mi primo, mi papá. O alguien simplemente lastimó tan fuerte a mi familia que yo no le puedo perdonar. Ok, te entiendo, pero ¿sabes algo? Dios no solo dice perdonen, así como del diente al labio, como decimos. Él entregó a su hijo y nos enseñó con el ejemplo lo que es el verdadero perdón. No solo un perdón de, sí, te perdono, pero no olvido. No, Él perdonó y sobre todo nos amó a los asesinos de su hijo.
nos perdonó y sin pedirnos nada a cambio. Y te digo por qué pasó esto. El perdón es producto de algo sobrenatural. Así como lo escuchas, el perdón es algo sobrenatural. Es una de las pocas cosas que nosotros vamos a hacer en esta vida que posiblemente nos van a acercar más al corazón de Jesús. Y me dirás, sí, pero el perdón es algo que nosotros tenemos porque somos humanos, no creo que sea algo de la gran cosa. Pues quiero que recordes esta anécdota que te acabo de contar. El padre de un hijo que fue asesinado fríamente, sin ningún tipo de escrúpulo, sin absolutamente ningún sentimiento de por medio, porque antes de que el papá le empezara a hablar a él estaba lo más tranquilo del mundo, no sentía ningún rencor, ningún remordimiento, él se sentía bien consigo mismo. Pero ¿sabes algo? El perdón causa eso, que un asesino se arrepienta, que la familia del asesino quiera abrazar a las personas a las cuales han lastimado. El perdón es eso que muy posiblemente no vamos a entender a la primera, de por qué nos pasan las cosas. Sí, pero es que ellos me lastimaron, ¿cómo les voy a perdonar? ¿Cómo me dirás? Pues, si te digo que el perdón es una de las pocas situaciones en nuestra vida en las cuales vamos a estar tan cerca de ser como Jesús como nunca antes. Porque si yo te digo que hay una persona en tu hogar en este momento, que sabes que te va a traicionar, que sabes que te va a tirar un puñal por la espalda, como dicen, muy posiblemente lo que vas a hacer es echarle de tu casa, no volver a hablarle a esa persona, insultarle y correrla de tu hogar. Pues ¿sabes qué hizo Jesús? Se puso en la mesa y compartió el pan con esta persona. ¿Con quién? Con Judas. No le juzgó delante de los demás. Claro, dio indicios de quién era la persona que le iba a traicionar, pero jamás le dijo nada ofensivo. Él lo aceptó, comió con él y todavía después, antes de que Judas se fuera, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No lo insultó, no quiso absolutamente nada, porque él sabía lo maravilloso que venía después de esa traición. Y me dirás, pero Judas murió, o sea, entonces él estaba destinado a hacer eso. Dios lo castigó en ese momento, él puso algo en su mente, en su corazón, para que él se suicidara, para que se quitara la vida. No, ¿sabes lo que sí pasó? Que Judas no se pudo perdonar a sí mismo. Y posiblemente es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Por haber hecho algo tan malo que nosotros creemos que es lo peor del mundo, no nos perdonamos y aquel veneno se queda muy adentro de nosotros y nos consume y nos termina matando, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente, psicológicamente. Te sentís acabado, te sentís que las cosas nunca te salen bien ya, y cada vez que estás por emprender un nuevo proyecto te haces menos porque recordás que no, es que soy la peor persona del mundo, yo no merezco nada. ¿Sabes algo que me gustaba que compartía uno de los muchachos de nuestros teams? Porque nosotros, bueno, para los que no saben, tenemos teams en los cuales compartimos devocionales, y ahí en el mismo grupo pues hablamos de lo que significa el devocional para nosotros. Entonces, uno de los muchachos de mi team me comentaba que el perdón es como esa agua que apaga ese incendio que es la ira. Y me encantó esa forma de explicarlo, porque es muy cierto. El agua es algo tranquilo, el perdón es algo calmado, pero la ira es el fuego, es aquella cosa que consume todo, porque cuando tú tienes ira, estás por lastimar absolutamente a cualquier persona que se te atraviese, sin importar qué. Vos estás dispuesto a ofender, a hacer todo porque esa persona se sienta aún peor. Y te digo algo, hubo un hombre que obviamente ya lo hemos mencionado muchas veces, Jesús. Hubo un hombre que, a pesar de que fue latigado, a pesar de que fue clavado, crucificado, antes de su muerte, segundos antes de fallecer, de sucumbir ante esa masacre que hicieron con su cuerpo, simple y sencillamente se paró, miró hacia arriba y de repente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que por eso es que te venía a traer esta historia, porque
El padre de este muchacho que fue asesinado dijo: si mi hijo estuviera vivo, sé que te perdonaría. Él tenía un gran corazón, sé que no tiene rencor contra ti. Y si fuera fantasma, y estuviera aquí para verte, sé que te perdonaría. Así que yo te perdono. Y eso mismo es lo que pasó con Dios. Mi hijo quiere perdonarlos a todos. Así que en nombre de mi hijo yo los perdono a todos ustedes. Y créeme que no hay nada más salvaje como en la forma que murió Jesús. Por sus propios hijos, por las personas que Él quería salvar, por cada persona por la cual Él dio todo. Y que aún dándolo todo no fue suficiente para aquellas personas, incluso para nosotros mismos, porque muchas veces prometemos y prometemos y prometemos y siempre fallamos, siempre incumplimos. Y es otro punto que quiero tocar, la fidelidad, porque posiblemente en muchas ocasiones yo sé que te han sido infiel en algunas situaciones, ya sea amigos, ya sea novios, sea la persona que sea, pero muy posiblemente una persona te ha sido infiel y crees que la infidelidad es el peor de los pecados, es el peor de los males y que nada más puede salir bueno de esa persona porque te fue infiel. Pues te voy a recordar algo. Siempre que nosotros estamos orando, prometemos mucho y cumplimos poco. Quiero que en tu mente en este momento pienses en cuántas promesas a lo largo de toda tu vida le has hecho a Dios. ¿Cuántas? Ya las tienes. Yo sé que te tardará unos minutos, pero haz memoria, aunque sea de 5 meses para atrás. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? Y ahora que las tienes, quiero que recuerdes cuántas promesas le has cumplido. Posiblemente no va a ser ni el 10%, ni el 5%. Pero ¿sabes algo? Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Y te quiero contar una reflexión que me encantaba demasiado. Y dice así. Permítanme. Ok. Dice así. Una serpiente, un día muy común, un día como cualquier otro, entró a una ferretería. ¿Qué hace una serpiente en la ferretería? No me preguntes, así es la reflexión. Pero estaba esa serpiente y entró a la ferretería. En el momento empezó a escalar las paredes y se empezó a enrollar a lo que podía, porque eso es lo que hacen las serpientes, se acoplan a algo y lo aprietan y ahí se quedan. Pero esta serpiente tuvo la mala suerte de que se enrolló en un serrucho, pero un serrucho que estaba muy afilado. En el momento que la serpiente sintió que se estaba hiriendo con el serrucho, su mentalidad fue: esto me está lastimando, yo tengo que lastimarlo aún más. Así que la serpiente lo que hizo en el momento es que empezó a apretarlo, y mientras más apretaba, más daño se hacía. Y mientras más sentía que le dolía, apretaba aún más y aún más, hasta que en un momento la serpiente murió desgarrada. Y yo sé que muchos van a decir pues qué tonta era la serpiente, ¿no? Cualquiera se hubiera ido. Pues créeme que muchas veces somos aquella serpiente que está enrollándose a aquella cosa afilada para, según nosotros, hacerle daño, cuando en realidad lo que está haciendo daño somos nosotros mismos. A veces reaccionamos simplemente con la rabia, aquella ira incontrolable de querer herir el doble de lo que hemos sido heridos. ¿Y sabes algo? Colosenses 3:13 nos dice, en versión NBI: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sí, me dirás, pero yo ya perdoné a quien me hizo daño. ¿Verdaderamente le perdonaste? ¿Estás seguro que le perdonaste? ¿O simplemente lo decís de aquí para afuera? Porque a veces creemos, yo he perdonado, pero posiblemente cuando esa persona entra a la iglesia, cuando entra a tu lugar de trabajo, no podés ni verle. ¿Por qué? Porque decimos, sí, yo lo perdoné, pero es que no quiero que esté conmigo. ¿Por qué?
¿Por qué? Si Jesús mismo era a veces criticado, era traicionado, y Él siempre aceptaba a las personas. Él siempre decía: vengan a mí, yo soy el camino. No importa lo que hiciste, no importa tu pasado, ven a mí. Y si el Maestro, el ser más perfecto que ha tocado esta tierra, pudo hacer eso, la persona que nunca tuvo pecado, pudo rodearse de todas esas personas, créeme que vos y yo lo podemos hacer. Porque no somos más que las personas, todos somos iguales. Pero a veces nos creemos nosotros mismos de que es que yo estoy aquí y esta persona está aquí. No lo decimos, pero sí lo pensamos. ¿Y cómo sabes que has perdonado a esa persona que te lastimó? Sí, porque muchas veces también no sabemos. Pues simple, a esa persona cada vez que la veas le vas a desear lo mejor, siempre. No en algunas situaciones, no que le vaya bien aquí, pero aquí no, le vas a desear lo mejor siempre, en su trabajo, en sus estudios, con su familia, su salud, su futuro económico, su trabajo, todo, absolutamente todo. Vas a desear lo mejor para esa persona, como si de tu mejor amigo se tratara. Y sí, verdad que cuesta, porque es algo sobrenatural, algo que el ser humano le cuesta tanto que a veces lo creemos hasta imposible. Pero no es imposible. Si yo te cuento anécdotas como estas, como la de este señor que a su hijo lo mataron brutalmente y él pudo perdonar y abrazar, créeme que hay muchos más. Si te puedo invitar en este momento a que después de este live busques padre o madre perdona al asesino de su hijo, vas a encontrar muchos ejemplos. Y si esa persona pudo, yo puedo perdonar una infidelidad. Yo puedo perdonar que hayan contado mis secretos. Yo puedo perdonar que alguien me haya visto mal, que no me hayan saludado. Y muchas veces confundimos el perdón con situaciones a resolver. Porque las situaciones a resolver son cosas que simple y sencillamente podemos resolver hablando, dialogando. No necesariamente es, no puedo darte mi perdón, no puedo darte perdón porque me lastimaste demasiado. ¿Sabes algo? Me encanta la frase de que muchas veces somos niños espirituales, porque a la menor discusión, al menor problema, nosotros nos envolvemos en nuestra burbuja y aquí que nadie me toque, porque yo soy la mejor persona del mundo, porque yo no he dañado a nadie, yo no merezco esto. Te voy a decir algo, nosotros no merecemos nada, pero todo lo que tenemos lo recibimos por gracia y por misericordia. Y eso es algo que no debes obviar nunca, porque en el momento que olvides que sangre y silencio fue el precio, fue el costo de que hoy vos y yo estemos aquí, tú ahí en tu teléfono y yo aquí hablando, fue el perdón. Y te quiero recordar algo también, por si lo olvidaste en algún momento. En muchas situaciones, nosotros creemos que la cima de la excelencia, en el momento que estamos mejor espiritualmente, es cuando estamos alrededor de un púlpito, es cuando estamos cantando, es cuando abran las iglesias y yo voy a ser el primero que entre a limpiar todas las bancas, a limpiar todo el lugar, a limpiar las sillas, yo voy a servir en ese momento y cada vez, sí, está bien. Pero te digo algo, eso es muy fácil, pero perdonar a un enemigo es lo más difícil que puede haber. Porque muchas veces muchos predicadores han dicho, o sea, en los púlpitos se han parado gente que ni cristiana es, que ni siquiera pues tiene comunión con Dios, pero se van a parar ahí, porque son buenos para hablar. Y lo han hecho, o tal vez cantan y no son respaldados por el Espíritu Santo, pero saben cantar, saben moverse, son carismáticos y lo hacen. Pero a veces cuando nos vamos a la vida de esta persona, posiblemente hay mucho rencor en su corazón, ya sea con sus padres, con su familia, con un vecino, con un tío, con quien sea. Y créeme que eso es lo más difícil del mundo, perdonar a un enemigo. Y me dirás, yo no tengo enemigos. Ok, yo te entiendo. Yo tampoco creo que tengo enemigos, pero te voy a decir, un enemigo es esa persona que a ti te ve como enemigo. Tú eres el enemigo de esa persona, no porque salió de ti, sino porque esa persona así te está viendo.
Así que sos enemigo de esa persona, pero no por ti, sino por él. Y perdonar a un enemigo es algo tan sobrenatural que yo me imagino que en ese momento que este padre estaba perdonando a ese joven, si algo le hizo recalcarse hasta este momento, porque no sé cuántos años le cayeron honestamente, pero sé que no han sido 5 años, sé que no han sido 6 años, fueron muchos, pero si algo le hace replantearle su vida entera, haber querido recordar, o sea, ese momento justo y pararse en el acto, yo creo que fue el perdón de este hombre. Si algo le ha hecho recapacitar en su vida, ha sido el perdón. Y si algo lo va a acompañar toda su vida, es que un hombre al cual él le arrebató a su hijo le perdonó. Y recordarlo siempre. Yo sé que cuesta, porque sí, se dice muy fácil el hecho de decir yo voy a perdonar a todos mis enemigos cuando no estoy viviendo posiblemente una situación en la cual yo esté pero dolido físicamente, psicológicamente, espiritualmente, y está bien. Recordad que todo en esta vida va a ser un proceso. Todo lo que verdaderamente cuesta requiere constancia. Requiere primero sea un escalón, después un escalón, después un escalón y después un escalón. Como dice un dicho que a mí me encanta, que Roma no se construyó en 2 días. Y como tardaron años para construirlo, hasta este día esa edificación no se ha caído. O posiblemente así es este templo. Esos cimientos, pongámoslo como el perdón. Y créeme que aunque venga el terremoto más fuerte, este templo no se va a caer porque tiene buenos cimientos, porque tiene perdón. Esa persona, simple y sencillamente, cuando alguien le vea mal, no va a venir y se va a poner mal a hablar de él ni nada de eso. Lo que va a hacer es que le va a amar como Cristo nos amó a nosotros. Le va a perdonar por sus ofensas y sobre todo va a querer juntarse con esa persona. Estaba en una reunión por la plataforma de Zoom. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos con diferentes iglesias en estos tiempos a través de una pantalla. Pues yo estaba en esta reunión y uno de ellos me dijo un comentario que yo sé que le puede servir a más de alguno que está viendo este directo. Que a veces nosotros aceptamos a las personas que han hecho mal, pero a la hora de sentarnos a comer con ellos, nos levantamos de la mesa. Y Dios te dice en este momento, sentate y come con Él. Así como yo lo hice. Así como yo vi cómo era despreciado. De igual forma, me senté a comer con ellos. Así que esa es la invitación que te hago esta tarde. Sé que es algo que cuesta, pero te repito que lo que cuesta, lo que verdad vale la pena, es algo que cuesta. Así que gracias por haber estado este día.